el, el tema de los días lunes, que es el encuentro con la Biblia, un momento separado cada día lunes a las 7 de la noche por la Sociedad Bíblica Peruana para hacer estudios bíblicos desde la investigación, no desde el púlpito. Esto no es una iglesia. Bien, de tal manera que el día de hoy el tema que nos convoca es el de el rey Salomón, a la luz de algunos análisis que vamos a hacer juntos el día de hoy. Espero que por favor hayan traído Biblias, y el que no trae Biblias pues puede utilizar seguramente su aplicación, donde también podemos encontrar exactamente lo mismo. Bien, el objetivo del día de hoy es el siguiente: describir y analizar la figura del personaje del rey Salomón a la luz de la Biblia hebrea. Tenemos que empezar diciendo algunas generalidades, como que no tenemos ninguna evidencia arqueológica de la existencia de Salomón. Eso no significa que no haya existido, significa que aún no hayamos nada absolutamente acerca de él. Seguramente en los próximos años es probable que esta situación cambie. Pregunta, y yo les voy a pedir a todos ustedes que tengan la amabilidad de poner en una sola palabra esto, según su punto de vista. No necesito que intenten ser o pensar como no suelen hacerlo. No necesito que piensen como académicos, como ateos, como universitarios, como ortodoxos, como fanáticos. Normalmente, si a ti te pregunta alguien quién fue Salomón y que lo puedas describir en una palabra, ¿qué palabra utilizarías aquí? Por favor, llenen ese papel, que lo van a recoger en un instante. Solamente tenemos 3 minutos, es una dinámica muy rápida, pero que nos va a permitir ver ciertas cosas. Que solamente está compuesta por unos cuantos minutos y de una participación breve, podemos nosotros ver que la mayoría de nosotros venimos con este concepto, que Salomón es sabio, hay muy pocos que le llaman mujeriego, equitativo, ojos azules, caído, y bueno, aún menos. Es decir, el panorama general, el vistazo general que nosotros tenemos, independientemente la corriente religiosa a la cual pertenezcas, porque aquí nos congregamos personas de todo trasfondo religioso, independientemente si seas de cualquier corriente religiosa, la mayoría tenemos esa percepción, y esa percepción la tenemos gracias a esto, gracias o debido a Hollywood. Bien, ustedes en el transcurso de los años, dependiendo, algunos tenemos más edad que otros, hemos visto estas películas en donde Salomón suele presentarse como una persona fundamentalmente sabia. Por eso es que este primer ítem es tan fuerte, y también pues como una persona con mucho dinero, como alguien puso por ahí que tenía mucho dinero. Tal es así que incluso Chespirito también protagonizó un sketch, ¿verdad?, sobre el rey Salomón, en donde también lo dibuja o lo presenta como un sabio. Entonces esta señorita, que es la reina de Saba, viene a ver la sabiduría de Salomón, y en la hilarante parodia él va a partir un bebé en dos y todo lo demás. Es decir, en todo ámbito en general,
se suele resaltar esta característica de sabiduría de Salomón. El día de hoy nosotros, cuando digo nosotros hablo del yo de autor, no voy a tomar una posición para decir si es o no es sabio, si es o no bueno, si es o no malo. Vamos a analizar algunos textos y cada uno de nosotros sacará alguna conclusión. Si es que hay algunas preguntas y yo conozco la respuesta, la responderé. Y si no conozco, ni modo, les diré que no la sé, porque no voy a inventar respuestas. Bien, entonces, recomiendo a los que tengan Biblia que... ¿Cómo está, hermano? Adelante. Bien, entonces, esto es lo que nosotros hemos visto. En el imaginario colectivo popular, Salomón tiene algunas características notablemente marcadas. Salomón es el constructor del templo, dicen algunos. Salomón es el hombre más sabio del mundo. Salomón es el más inteligente y Salomón es el más justo. Eso es lo que generalmente tenemos todos como un conocimiento colectivo, popular y en muchos casos más folclórico que bíblico. Muchas de las cosas que nosotros creemos saber de la Biblia en realidad no parten de la Biblia, parten de las películas de Semana Santa, como la hemos visto, como hemos analizado ya en temas anteriores con personas que tan gentilmente nos suelen acompañar a estos estudios. Salomón es un joven cuando llega a ser rey. Ama a Yahvé o a Jehová, llámale como quieras. Ama a Yahvé y sigue el buen consejo que su padre David le dio. En primer lugar, tenemos que entender que no le correspondía ser rey a él, sino le correspondía a su hermano Adonías, a quien luego asesinó por haber sido rey por un tiempo, por unos días. A Yahvé le agrada Salomón, y por eso una noche le dice en un sueño: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Entonces Salomón contesta: Yahvé, Dios mío, yo soy muy joven y no sé cómo gobernar. Por eso dame sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. A todos esto nos parece fantástico. Fantástico. La cuestión es que tenemos que tener esto presente cuando veamos el resto de la historia, porque es absolutamente probable que esto sea más bien un inserto final. Ya veremos cómo es eso. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 4, dice así: porque has pedido sabiduría y no larga vida y tampoco riquezas, te daré más sabiduría que a cualquier persona que haya vivido hasta ahora. Pero además de eso, yo te daré las cosas que tú no has pedido. Sí, te daré riquezas y te daré gloria. Eso es lo que dice el texto bíblico. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Esto está en sus Biblias, por si acaso. Entonces, luego de que la Biblia presenta a el rey Salomón como que le solicita a Dios solamente sabiduría, y Dios lo premia, le dice: bueno, te voy a dar más que sabiduría. Suceden estos casos, fundamentalmente dos mujeres que se pelean por un bebé. Ustedes recordarán la historia, creo que no tengo que recordarla completamente. Dos mujeres tienen un bebé, una cada uno, lógicamente. El bebé de una muere y se intercambian en la noche. Entonces vienen a pedirle justicia a este rey. Él dice: partan al bebé. La mujer que grita: no lo hagan. Salomón concluye que esa es la verdadera mamá, la que dice: no importa, prefiero que viva con la otra, pero no lo maten a mi hijo. Y entonces de esa manera la Biblia dice que es sabio Salomón. Esto sucedió
Pues no lo sabemos, la Biblia dice que sí. Así que no tendríamos por qué dudar. Es posible que haya sido así. Bien. Pero ¿es todo lo que dice la Biblia sobre Salomón, el rey? ¿O hay algunas cosas adicionales que deberíamos de saber? ¿Sí? Bien, vayamos al principio de la historia, a ese principio que generalmente no nos cuentan. Antes de que Salomón ascienda al trono, ¿quién estaba de rey? David. Y David tuvo que formar una nación, porque Saúl, a pesar de que se le llama el primer rey, gobernó con mentalidad de juez, no de rey. Nunca estableció una dinastía, nunca construyó un palacio o algo por el estilo. Por tanto, Saúl es un rey que reina con mentalidad de juez, no se ha consolidado como rey. El primer rey técnicamente de Israel es David. Y David, para consolidar su reino, tiene que pelear ¿contra quiénes? Filisteos, amalecitas, edomitas, etcétera, etcétera, etcétera. Para pelear contra ellos, cuando David forma la incipiente sociedad israelita, se tienen que pedir impuestos, cosa que dice la Biblia. Sino de dónde comen los soldados. Los soldados, que son miles, tienen que sobrevivir de algo. Son personas que están dejando sus casas y que salen a pelear. Se necesitan raciones de alimentos para la gente que está en el frente de batalla. En muchos casos por meses y meses, como pasaba con Joab, ¿se acuerdan, verdad? Que le dice a David, estamos hace 9 meses y tú no vas allá a vernos. ¿Qué pasa contigo? Yo voy a tomar ahora Jerusalén y van a querer que yo sea el rey. Y yo no quiero eso, le dice su primo Joab. Perdón. De tal manera que una buena parte de los impuestos que se recaudan se van al ejército. Y una parte mucho menor va a el aparato estatal. Esto significa el mantenimiento del palacio, el mantenimiento del rey, el mantenimiento de las concubinas, el arreglo y mantenimiento de las construcciones y los hilos para granos, etcétera, etcétera. El grueso de los impuestos se iban aquí. Y esto no nos debe sorprender. En la mayoría de países se invierte más en ejército y armamento que en educación. ¿Es verdad o no? Hasta el día de hoy. Entonces, con más razón aún, un país que recién se está constituyendo como una unidad social en un lugar tan convulsionado como es Medio Oriente. Entonces, quiero que tengan esto claro, cómo está distribuido los impuestos. Una buena parte se gasta en ejército, porque había que pelear. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículos 13 y 14. Dice, si tienes Biblia, ábrela y léela. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos del rey David. Y Yahvé le dio la victoria a David por donde quiera que él iba. Es decir, se libraron muchas batallas, las cuales la mayoría están escritas en el libro de Samuel y el libro de Reyes. Y se libraban muchas batallas. Para vencer a 18,000 hombres, con todo y Yahvé de su lado, tiene que haber tenido varios miles de soldados solo en este frente. ¿Están de acuerdo o no? Es decir, es simplemente sentido común. Por tanto,
David peleaba duras batallas y eso el pueblo lo reconocía. Con el pasar del tiempo sucede lo siguiente. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, es decir, su palacio, la casa de David, que lo pueden conocer cuando vayan a Israel. Se puede visitar, por si acaso, la casa de David cuando no está ahí. Después que Yahvé le había dado paz con todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo vivo en una casa de cedro muy lujosa. Recuerden que el cedro no es propio de Israel, es decir, es una madera que la mandan a traer desde el Líbano. Y el arca de Dios está simplemente en una casucha muy simple, así es. Pero aquí vemos entonces que ya tenía paz en la tierra. La época de guerras y guerras había terminado porque había vencido a todos los enemigos, o al menos había hecho la paz con todos los enemigos que estaban alrededor. Hasta ahí se va entendiendo, ¿verdad? Perfecto. Entonces aquí surge un problema. Si ya tengo paz, ¿qué cosa no necesito, al menos en tanta cantidad? Exactamente. Ya no necesito tanto ejército. Y esto significa que ya no necesito tanto impuesto. Entonces, los impuestos estaban disgregados, o en todo caso, separados de esta manera. El ejército se llevaba hasta ese momento un 80% aproximadamente de los ingresos de los impuestos se invertían en el personal militar. Y como habíamos visto, el 20% se iba para el aparato estatal. Estamos hablando en términos redondos. Yo no estuve ahí, ¿bien? Pero se puede esto inferir a partir de los textos mismos de la Biblia. Pero ahora tenemos un problema. Esto ya no lo necesita David. Y recuerda que David toma el trono antes que David muera. No esperan a que muera David. Salomón toma el trono antes de que David muera. Mata a su hermano Adonías, que era el legítimo sucesor, que era el primer hijo, y él toma el trono. Esta es una guerra de poderes también. Entonces aquí tenemos que aparece un nuevo rubro, y es que si ya no necesito esto, ¿cómo hago? Por favor, presten atención a lo que voy a decir. Si ya no necesito esto, ¿cómo hago para que la gente siga dando plata? Necesito algo. Y ese algo era el templo. De tal manera que el rubro ejército casi no desaparece por completo. Evidentemente, siempre mantienen un ejército. Ahí hay una silla, distinguido hermano, ahí. Ok, está ocupado. Entonces puede sacar una de atrás. Bien, entonces ya no es necesario gastar tanto dinero en el ejército, sino ahora que los gastos del ejército se han llevado a la mínima expresión necesaria para mantener solamente a la tropa. Ahora necesito que la gente siga dando la misma cantidad de dinero. Si cuando estábamos en guerra todos daban 100 shekels, pongámoslo en soles, 100 soles, y entonces la gente, cada uno de ustedes daba 100 soles sabiendo que había que defender y que había una guerra. Pero cuando ya no hay guerra, lo primero que van a decir ustedes que es: ¿para qué quieres 100 ahora? Si ya no hay que mantener a tanta gente. Bajamos los impuestos a 50 soles. ¿Para qué te voy a pagar 100?
si ya no hay que mantener tanta gente? Es en este momento donde hace su aparición esta figura. Bien, el templo. El templo que mucha gente entiende de manera ideal. Ideal. Es una figura ideal el templo. No digo que no haya existido, por supuesto que ha existido. Pero mucha gente dice, no solamente en este país, sino en otros, queremos que se reconstruya el templo. Por ejemplo, ¿lo han oído por ahí o no? Y la gente no tiene idea que justamente el instrumento de opresión del pueblo era el templo. Que si contra alguna institución estaban en contra los profetas, era contra el templo. Y hablo de profetas desde Isaías hasta Jesús de Nazaret, por si acaso. Todos los profetas estaban en contra del templo debido a que el templo, no en sí mismo, el templo es una construcción, pero la gente que hacía que este templo funcione, lo utilizaba como una herramienta de opresión para las clases más bajas. Veremos y volveremos a eso más adelante. Por tanto, entonces, Salomón ya no exige impuestos para el ejército. Ahora una buena parte de los impuestos se convierten en impuestos sagrados que tienes que darle a Dios. Y Dios, en todo caso, se va a molestar si no lo traes. Y además se volvió un constructor insaciable. Dice así: edificó los muros de Jerusalén, restauró y fortificó diversas ciudades, modernizando sus muros y puertas. Organizó ciudades de aprovisionamiento con el fin de guardar allí los productos recibidos en tributo, en impuestos. Es decir, acondicionó las ciudades específicamente para poder guardar la gran cantidad de impuestos que pedía no solamente a su pueblo, sino a los pueblos que por derecho su padre David había subyugado y que tenían que pagar impuestos también al incipiente Estado de Israel. Entonces Salomón se convierte en un constructor enorme. Dice la Biblia que construye y fortifica la ciudad de Hatzor, la ciudad de Geser, la ciudad de Megiddo, que construye el templo, que construye su casa del bosque, que construye su casa de Jerusalén. El hombre se vuelve un constructor enorme. Para un país pobre como Israel, hizo mucha construcción. Mucho de eso ha quedado hasta el día de hoy y se puede visitar. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Dice así: y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Es decir, el rey no trabajaba. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año al rey y a todo a toda su corte. A ver, aquí tenemos información que extraer. En primer lugar, esto. La cantidad de 12 no es, por si acaso, un número profético o algo por el estilo. En el Medio Oriente, mis distinguidos hermanos, todos los reinos se dividían en 12 provincias. Y eso está en la Biblia. Los ismaelitas tenían una división de 12 provincias. Lo mismo pasa con los edomitas, lo mismo pasa con 3 o 4 pueblos más en la Biblia. Siempre se dividen en 12. ¿Y esto por qué es? Porque en Medio Oriente, sobre todo en el antiguo Medio Oriente, creen que es la mejor forma de gobierno. Un rey, 12 provincias, y de ese modo el rey puede
un mes al año puede pedirle a cada una de estas provincias determinado tipo de impuestos, pueden ser los normales o algunos extraordinarios. Pero si tienes 14 o 15 provincias no lo puedes hacer, porque son solo 12 meses en un año. Entonces todos los gobiernos en Medio Oriente tienen esta misma estructura de gobierno. Estructura que siglos después usaría también Jesús al elegir a 12 seguidores con la finalidad de decir que esa es la forma de gobierno ideal para el nuevo reino de Dios que Él está trayendo. Pero en ese sentido va. Ahora, estos 12, cada uno de ellos mensualmente traía al rey las provisiones de alimento, de vestido y de todo lo que necesitaban durante todo el mes. Esto no lo traía el gobernador de aquel lugar. Esto se lo pedía el pueblo, evidentemente. Esto sale siempre del bolsillo del pueblo. El gobernador solamente ajusta el cuello del pueblo. Y luego el pueblo es finalmente quien paga los caprichos del rey. Eso es lo que suele pasar hasta el día de hoy. ¿O de dónde comen nuestros congresistas y ganan 30.000 soles? De nosotros. Y es así. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces aquí tenemos que Salomón y toda su corte es mantenido por esta gente. En Primera de Reyes capítulo 5 versículo 13 dice así: el rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres. El rey Salomón impuso una leva a Israel, y la leva fue de 30.000 hombres. ¿Para qué quiere la leva Salomón? Ejército no, porque ya no hay pelea. Y Primera de Reyes capítulo 6, 1, 2 y el siguiente versículo nos va a dar un poco más de luz. ¿Sí? Dice así. A ver, un hermano de atrás, dama o caballero que quiera leer este versículo mientras yo descanso la garganta, por favor. 6, 1 y 2, ¿no? Sí, adelante. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. ¿Cuántos codos tenía? ¿Puedes repetir desde la parte? Tenía 70 codos de largo. 70, 70. 70. ¿Ustedes qué dicen? No, ignoren esto, yo me puedo haber equivocado al copiar. ¿Tienen alguna otra Biblia? ¿Ah? 60. 60, 60. 60. 60 codos. Bien, ¿podrías escribir las medidas, por favor, Harold? Entonces, las medidas de la casa de Yahvé son 60 de largo, ya, 60 largo, 20 ancho, 20 ancho y 30 de alto. Así sería, ¿está bien? Muy bien. Entonces, si nosotros transformamos la medida de la casa de Yahvé o de Jehová, la transformamos en metros, porque nosotros no medimos codos, nosotros medimos metros. Entonces, yo lo he convertido a metros. El codo, un codo era desde la punta del codo hasta la punta del dedo medio. Y esto tenía como estándar el tamaño de 45 centímetros, por si acaso. El codo egipcio y el codo hebreo eran lo mismo, 45 centímetros de largo. Entonces, tenemos que si nosotros convertimos las medidas que están allá,
tienes esto. Es decir, tienes más o menos 25 metros de largo, de ancho tienes 20 codos por 45 centímetros, 9 metros. ¿Está bien? Y esto te da un promedio de 225 metros cuadrados. A ver, ¿estamos ahí o no? ¿Sí? Este es el área de la casa de Yahvé. Es decir, 25 metros de largo por 9 metros de ancho. 9 metros de ancho es más o menos esto. Nada más. Desde esta pared hasta esa pared, aproximadamente. Y 25 metros desde acá hasta la puerta, quizá un par de metros más. Entonces, para hacer esta construcción demandó 7 años. Eso es lo que la Biblia nos cuenta. ¿Está bien? Ahí están las medidas. Y entonces aquí habrían 9 metros y de fondo los 25 metros que habíamos visto, y de alto 30 codos de alto, que sería alrededor de 12 metros o 13 metros de alto, desde la parte de arriba hasta la de abajo. Ese sería el templo de Yahvé, construido por Shlomo Amelech, es decir, por Salomón. Y luego dice la Biblia lo siguiente. Recuerden que demoró 7 años la construcción. Ahora vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Alguien desea leerlo, por favor? Si fuera tan amable. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y terminó toda su casa. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud y 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Muchas gracias, mi querido amigo y hermano Caleb. ¿Podrías tomar nota de las medidas, por favor, Harold? Serían 100 codos de largo, 50 codos de ancho, y la altura es la misma, 30. Por tanto, si lo transformamos, muchas gracias, si transformamos nosotros a metros lo que está construyendo Salomón para él, este caso ya es para su casa propia, es de 45 metros de largo, 22 metros de ancho, un área total de casi 1000 metros cuadrados. ¿Recuerdan cuál era la de Yahvé? Esta. Y esta es la de Salomón. Esto nos lleva a una conclusión, y es que mientras la casa de Salomón es de ese tamaño, la de Yahvé es de este. ¿No te habías dado cuenta en tu lectura? Que mientras la casa de Salomón tiene 1000 metros cuadrados, la de Yahvé tiene la cuarta parte. Que mientras la de Salomón demoró 13 años en construirse, la de Yahvé solo demoró 7. Y esto te dice una sola cosa. A ver, ¿quién puede hacer una conclusión de esto? ¿Quién es más importante para Salomón? Él. Él es más importante que Dios. Él, para la mente de este constructor, para la mente, tú cuando haces, el que tiene un perrito me va a poder entender. Si yo hago la casa de mi perrito, yo la hago pequeña porque pues, no le doy mucha importancia. Pero si hago mi casa, la hago grande. ¿Sí o no? Bueno, no estoy comparando evidentemente con un animalito, eso simplemente estoy poniendo una analogía. Esto está en la Biblia, esto no lo estoy inventando yo. Y sucede que esto es lo que pasa, y esto sí se puede corroborar en medidas hasta el día de hoy. Salomón construye una casa que es 4 veces más grande que la casa de su Dios. Y esto significa, en buena cuenta,
que para la mente de este constructor y rey megalómano, él es más importante que Yahvé. Y que la última palabra la tiene él, no Yahvé. Vamos a continuar. Quiero que ustedes estén analizando a ver si sigue siendo igual de sabio que lo que pensaban al principio. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos, habían varios de los participantes que están en este momento que aún no habían llegado. Así es que cada uno de los que estuvo presente llenó un papel. Y en ese papel, cada uno puso en una sola palabra qué opinaba acerca de Salomón. Y ganó de manera apabullante la palabra sabiduría. Salomón igual sabiduría. Por ahí puso uno que era un mujeriego y por ahí puso otro que era un justo, es decir, un rey justo. Pero la mayoría puso sabiduría. Estamos analizando si realmente, después de este análisis, valga la redundancia, seguimos pensando lo mismo. Yo no voy a decirles qué es lo que yo pienso acerca del tema. Vamos a analizar y cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. A ver si realmente fue tan sabio como dice la Biblia o fue prensa pro-salomónica. Porque eso sucede con las tiranías, hermanos. Eso sucede con todas las tiranías. No hay tirano que no tenga un servicio de prensa que diga que todo está bien. ¿O no? Así funciona y siempre ha funcionado así. Vamos a continuar. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 15. Y también el versículo 17. Esta es la razón de la leva. ¿Se acuerdan que vimos hace unos versículos que había hecho una leva de 30,000 hombres de Israel, de sus hermanos? Donde la Biblia dice, no esclavizarás a tu hermano. Ojo. Y él dice que había tomado 30,000 hombres. Dice, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahvé, su propia casa, su casa de Milo y el muro de Jerusalén, la ciudad de Hatzor, la ciudad de Megiddo, la ciudad de Gezer. Restauró pues Salomón Gezer y Bet-Jorón y Baalat y Tadmor en tierra del desierto. ¿Está bien? Tienen su Biblia, Primera de Reyes 9, 15, 17. ¿Cómo se dice la palabra templo en hebreo? Se dice Bet. Bet significa casa, una casa simple y sencilla, pero también significa palacio y también significa templo. El templo de Jerusalén se dice en hebreo Bet Hamikdash. Bien. Bet Jorón es el templo del dios Horus. Repito, Bet Jorón es el templo del dios Horus, del dios egipcio. Y lo que te dice este texto es que Salomón restauró no solamente el templo de Horus, sino también el de Baalat, que es el equivalente de Hathor, la diosa egipcia, la diosa de la fertilidad. Y esto seguramente para muchos de los presentes puede resultar extraño, pero no debería ser así, debido a que los israelitas en la época de Salomón adoraban a los dioses egipcios. Pensar que los israelitas en la época de Salomón eran monoteístas y adoraban a Yahvé única y exclusivamente es no conocer la historia de Israel. Yo no digo que sea correcto, digo lo que sucedía. ¿Bien? Entonces, en este texto queda
Primero, para que él recluta a 30.000 hombres de sus hermanos, que es para construir sus proyectos. Segundo, entre sus proyectos está la restauración. Ya hizo el templo del dios Yahvé, pero también está haciendo el templo del dios Horus, el templo de la diosa Baalat. Seguimos. Ustedes dirán personalmente qué tan sabio están viendo este caballerito. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 20. ¿Hizo el templo o restauró? Restauró, mi hermano. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 20. Dice así: a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no fueron de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron exterminar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Eso significa que el tributo que les impuso fue la servidumbre. ¿A quién? A todo este grupo: amorreos, eteos, fereceos, heveos, jebuseos. Entonces, no solamente tomó 30.000 israelitas de entre sus hermanos, sino varios miles de este grupete. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo están leyendo ustedes, por eso les digo, abran sus Biblias y lean. De repente yo traía una apócrifa. Bien, ¿qué dice Éxodo 23:9? No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos de un extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Levíticos: cuando un extranjero viva con ustedes en vuestra tierra, no lo maltratarás. Salomón hizo exactamente lo contrario. Literalmente lo contrario. Bien. ¿Y eso era del receso? Ok. Vamos a tomar entonces un receso. ¿Hay alguna pregunta antes de salir al receso? Y luego, hermano, adelante. Esto de la estrella de David, que también se le llama el sello de Salomón, ¿hay alguna referencia en los textos que probablemente lo hayan usado? La estrella de 6 puntas. Sí, el sello de Salomón, que también lo dice, ¿no? Ya. Entonces, esa la contestamos de regreso para que regresen y no... Sí, pero no vaya a ser que luego... Sí. Bien, sí, a ver. De acuerdo a los estudios, yo he visto que, ¿cómo les puedo decir? Las medidas del codo, del tiempo aún de Ezequiel hasta esos tiempos, no es 0.45, es 5.35. Porque de acuerdo al estudio del sueco, un profesor de universidad de teología así extranjera, relata pues que ha visto en los descubrimientos que en ese tiempo el codo no era 0.45, sino era 535. O sea, más grande. Claro. Y cuando pasa el tiempo más, estoy antes de Moisés, era aún más, era 6.32, creo. Bueno, eso ya lo tengo apuntado, no lo tengo en memoria exactamente, pero eso ya está para estudiarlo. Gracias, hermano. Bien, entonces tomamos 10 minutos de receso, si fueran tan amables, y continuamos. Esclaviza para, sobre todo, las obras civiles, es decir, de construcción, a estos extranjeros, así como también lo hace con muchos israelitas, según el mismo texto bíblico. Habíamos visto también que hay textos, no solamente de la Biblia, sino textos mucho más antiguos en los códigos legales de Antiguo Oriente, como las leyes de Hammurabi, el código de Lipin Ishtar, las leyes de Ur-Nammu, etc., en donde siempre se prohíbe maltratar y explotar al extranjero. Esa es una de las leyes más antiguas que hay en todo Oriente Medio. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14, que es un texto muy revelador también, les diré, dicho sea de paso. A ver, uno de mis hermanos de atrás, que desee ir al cielo primero,
A ver, para anotarlo en el libro de la vida de una vez. ¿Quién desea ayudarme con la lectura, por favor? ¿Nadie? El peso del oro de Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias, y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Así es. ¿Les parece simbólico ese número, no? Sí. Algo de haber. Algo debe haber ahí, exactamente. Algo hay metido ahí. ¿Qué es lo que... y no, háganme acordar sobre la estrella que preguntó nuestro hermano atrás. Miren, yo les voy a decir qué es lo que... No es lo que ustedes tienen que pensar. Quiero que cada uno de ustedes saque su propia conclusión al terminar esta exposición. Y si tú sigues creyendo que Salomón es bueno, bien por ti. Y si sigues creyendo que es sabio, excelente por ti. Y si cambias de opinión, también bien por ti. Al fin y al cabo, a mí no me afecta, ni a ti. Cada uno debe salir pensando, pero usemos esto. Usemos esto. Es decir, basta ya de que nuestro entendimiento bíblico esté basado en Hollywood y en películas de Semana Santa. Por Dios, eso no está bien. Hay que analizar lo que dice la Biblia. Y les voy a decir algo adicional. El problema es que la gente en Israel concluyó con una sola idea. ¿Y saben cuál fue? Salomón fue un tirano. Y este número, el 666, que representaba en talentos de oro el dinero que obtenía de expoliar y explotar a la gente, llegó a significar siglos más tarde la forma de nombrar también a un nuevo tirano. Aquel que mataba y aquel que esclavizaba a las personas por ser mucho más débiles que él. Pero antes de regresar a esto, quisiera que veamos lo siguiente. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Por eso es que levantó el templo de Horus, por la hija de Salomón. Caleb, adelante. Sí, que el 666 talentos de oro, o sea, la equivalencia, ¿la tienes? ¿Perdón? Si tiene la equivalencia, le calculo que es como 22 toneladas. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. No la tengo exactamente ahorita. Hacemos el cálculo en 22 toneladas. Aproximadamente, sí. Ahora, recuerden que Salomón hace un tratado, un pacto con el rey de Egipto y se casa con su hija. Y es por eso que también levanta este templo para Horus y para Baalat, que son dioses egipcios. ¿Es apostasía? ¿Perdón? ¿Es apostasía? ¿Apostasía? No, hermano querido, ese concepto es mucho más tardío. Apostasía significa creer en un Dios y luego salir de la creencia de ese Dios, ¿no es cierto? Él, en este caso, muy difícil que haya sido eso. En este caso, y con honestidad, en la época de Salomón todavía el monoteísmo no había florecido como lo conocemos hoy. Seguimos. Entonces no solamente amó a la hija de Faraón, sino muchas mujeres extranjeras, a las mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, naciones de las cuales Yahvé había dicho a los hijos de Israel: no entrarás a ellas, ni ellas entrarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó Salomón con amor. ¿Bien? Ok. Tienen que ir mirando y analizando qué opinan de las... A la gente se le llama sabia o necia en base ¿a qué? A sus decisiones y a sus actitudes. Ustedes son los jueces aquí. Yo no voy a decir nada. Cada uno saca su propia conclusión. Primera de Reyes 11:5 dice así: porque Salomón siguió a Ashtarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo a los ojos de Yahvé, o de Jehová.
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Kemosh. Salomón lo edificó. Ídolo abominable de Moab. Ya les voy a decir por qué acá se llama abominable. Denme un segundo. En el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus esposas extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. A ver, lo que está describiendo este texto es que Salomón, sea por las mujeres que amaba, o sea por iniciativa propia, queda más o menos ambiguo, no dice el texto si Salomón lo hacía queriendo o por compromiso con las chicas. La cuestión es que lo hacía. Eso es lo que queda claro. Y les voy a explicar aquí qué significa abominable. La palabra abominación, que en hebreo es toevá, en el hebreo preexílico, es decir, en el hebreo de la monarquía, significa pasar a tus hijos por fuego. Es decir, significa incinerar a tus hijos. Para los que no saben, los reyes de Israel, antes de ser monoteístas, quemaban a sus hijos al fuego. Muchísimos versículos hay en la Biblia. Quizá no te lo explicaron en tu iglesia, catequesis, escuela dominical o escuela sabática, porque no es algo muy cómodo, pero está en la Biblia, en muchísimos versículos. Los reyes de Israel quemaban a sus hijos al fuego. Y cuando la Biblia dice que hay ídolos abominables, significa que son ídolos que exigen como tributo el pago de bebés. Si alguien no me cree, me avisa y te saco unos 5 versículos para que los lean. ¿Cómo es la palabra hebrea? Toevá. ¿Quieren que lo escriba ahí? Sí. A ver, denme un segundo, por favor. Toevá. Y eso significa abominación, pero no cualquier abominación. Significa el hecho de pasar a tus hijos por fuego. Y esto es algo muy frecuente. Cuando el profeta Jeremías o el profeta Isaías recriminan a los reyes, les dice: ¿por qué están pasando a sus hijos por fuego? Yo jamás les he pedido eso. Nunca he pedido que quemen a sus hijos. De hecho, a este dios llamado Moloch, Molech en hebreo, a este dios llamado Moloch, se tenía el siguiente estatua. Esta era una estatua de un toro. Todos los dioses en el antiguo Israel y en Medio Oriente en general tenían la cabeza de un toro. Este toro tenía unos brazos que estaban jalados con cadenas para la parte de atrás. Y el pecho del toro era hueco. Por la parte de atrás se ponían brasas ardientes. Y el toro tomaba a un pequeño niño que había sido dedicado al dios, y cuando jalaban las cadenas para atrás, hacía esto, y el bebé caía por dentro de su boca a las brasas ardientes que estaban dentro de su estómago y que por la parte de atrás estaban azuzando el fuego. Esto pasa en Israel, y de esto es lo que Jeremías se queja. Literalmente, Jeremías dice: vamos a ser destruidos por esto, porque ustedes están matando niños y los están quemando. Eso es lo que dice Jeremías. ¿Pero por qué lo hacían eso? ¿Cuál era el sentido, la razón para ello? Es buena pregunta esa, hermano. En el antiguo Medio Oriente todos quemaban niños, todos los reyes. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de una manera equivocada. Ahora lo entendemos evidentemente, y el que describamos esta situación no significa que estemos de acuerdo con ello. Creo que todos estamos en eso claros.
el que describamos qué es lo que hacía el pueblo, incluyendo Israel, es que si el rey, que era el personaje que era el favorecido de Dios, era el hijo preferido, predilecto de Dios, si este personaje entregaba a su hijo a la divinidad, significaba que amaba mucho esa divinidad, y que si tuvieran fallas o errores, que por favor le perdone, porque le estaba dando lo más sagrado que tenía, lo más valioso, a modo de una expiación. Textos, incluso antiguos, como el primero de tus primogénitos es mío, hablan de esto, que luego es cambiado, lógicamente, por animalitos. Pero la Biblia está llena de ejemplos en donde los israelitas y las demás naciones vecinas tienen esta práctica de manera recurrente en muchas oportunidades. Reitero, Isaías y sobre todo Jeremías es uno de los que más se queja de esto. Y según el texto, Salomón practica este tipo de sacrificios. No dice específicamente que está matando niños, porque el texto no lo necesita. La palabra que está usando ya implica que lo está haciendo. Así como cuando yo digo, llamé por celular a mi esposa, yo no tengo que decirte cómo la llamé, tú ya sabes que es un celular, ¿verdad? Es decir, en la sociedad en que nos movemos, uno sabe que hay cosas de manera tácita, códigos, palabras, qué sé yo, o mañana viajo a Brasil, ya tú te imaginas cómo me voy, no tengo que decirte que es un avión. Entonces, para ellos también hay muchas cosas que cuando no se explican claramente, hay términos que te dicen. El problema es que cuando lo lees en español no lo ves claramente, pero cuando lo ves en hebreo sí. Bien, quizá mientras yo continúo con la explicación, Eva o quizá Harold podrían ayudarme a buscar alguno de los versos que hablo acerca del infanticidio, porque algunos hermanos, estoy seguro, nunca habían escuchado de esto. Lo entiendo por algunas caritas que he visto por ahí. Entonces sería bueno hablar de eso. Disculpe, una interrupción breve. Entonces no tiene sentido el castigo que le da Dios a David al matar a su primer hijo con Betsabé. No entiendo el punto, mi querido hermano. Por favor, díganos. Se supone que David traicionó a Urías con Sí, Betsabé, así y es. el castigo que le dio Dios fue matar a su hijo. No tenía sentido si eso lo hacían de manera regular. Sí, sobre todo lo hacían en épocas de guerra. En épocas de guerra. Entonces no había castigo realmente. No, lo que sucede es que Yahvé mata a su hijo, según el texto bíblico. Pero no es que David se lo entregue a Yahvé, que es diferente. Es decir, Dios le está quitando al hijo, pero no es que David se lo esté entregando. Un eufemismo. Es un eufemismo, sin duda alguna. Vida por muerte. ¿Perdón? Disculpe, es vida por muerte, porque el que tenía que morir era David. Así es, así es. Dinos más, dinos. Segunda de Reyes 16:3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones. Segunda de Reyes 17:17. E hicieron pasar a sus hijos e hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo. Segunda de Reyes 17:31. Y los sabeos hicieron a Nibhaz y Tartac, a los de Sefarbaín, que quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, los dioses. Segunda de Reyes 19:18, que echaron al fuego a sus dioses. Segunda de Reyes 21:6, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar a los tiempos y fue agorero. Segunda de Reyes 23:10, asimismo profanó Tofet, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloch. Sí, esos son algunos de los textos, ¿no? Deben haber unos 20 por lo menos textos. Son los dictados de Reyes, faltan los de Isaías, los de Jeremías, los de Miqueas, en donde se quejan de una manera tremenda de que por qué el pueblo y sobre todo los reyes están quemando a sus hijos por el fuego. Sí, Isabel.
Pienso que así como le pasó a David, que perdió a su hijo, entonces puedo entender que se puede tomar como que antes de que me lo quite para mi expiación, porque esa fue su expiación de David, entonces los demás reyes se entregaban también para expiación, como le pasó a David. O sea, David cometió un pecado, entonces Dios le quitó a su hijo por expiación y lo mató. Entonces los demás reyes pudieron haber asumido lo mismo, ¿no? Que podría ser. Por expiación, mejor, antes de que Dios me lo mate, yo le entrego a... Hay prácticas en la Biblia donde se ve que no es por expiación, sino por agradecimiento. Por agradecimiento. Es decir, ganaron una guerra y lo que hizo fue quemar a su hijo. Eso también aparece en el texto. Moreno, una pregunta. Si le hacemos un paralelo, por ejemplo, acá en la cultura incaica, se dice que se sacrificaba a los niños, a la momia Juanita en este caso, como para que el dios Inti le proporcione, digamos, lluvias al pueblo agrícola. ¿Tendría, digamos, alguna similitud? Sí, claro, esa práctica también estaba presente, exactamente. Es decir, es una ofrenda para bienestar, sí, esa práctica también. Que la practicaban todos los pueblos de la antigüedad, los mayas, los incas, etcétera, ¿no? Es decir, claro, nosotros nos sorprendemos porque está en la Biblia, pero lamentablemente pasaba casi con todos los pueblos del mundo antiguo. Creían que el matar a una jovencita, una niña casi, virgen, que no ha conocido varón, o a un pequeñuelo, matar a uno de esos y entregárselo a los dioses, generalmente en holocausto, era suficiente para que el Dios se calme y que te mande lluvias, que no haya sequía, que no te agarre la peste, que no haya guerras. Eso es lo que pensaba el mundo antiguo. Por suerte ya no estamos en esa época, pero eso está presente incluso en el mundo de la Biblia. Segundo de Reyes 16. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén. Y no hizo lo recto. Él es del sur, por si acaso. Como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes e hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones. A esto me refería, ¿ven? Pasar a su hijo por el fuego va en el preexilio junto a la palabra toeva, que es abominaciones, siempre. Después del exilio, la palabra cobra una nueva carga semántica y ya no significa esto, sino significa desviaciones de alguna naturaleza. Bien, ahora quisiera presentar la más clara evidencia de la tiranía desde mi punto de vista. Tú puedes seguir impávido pensando que Salomón es lo que tú quieras. Bien, cada uno de nosotros tiene la libertad absoluta de pensar lo que ustedes creen conveniente. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Primera de Reyes 12:4 dice: Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciéndole: Tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Esto merita una explicación. El reino del norte y del sur en realidad nunca fueron uno solo. Siempre fueron dos reinos, uno más poderoso que el otro. El del norte era mucho más grande y más poderoso, y el del sur era más pequeño y débil. Lo que hacen ellos en un momento, sobre todo con el reinado de David, es hacer un pacto bilateral de protección, el uno con el otro. Si te atacan a mí, tú me defiendes, y si te atacan a ti, yo te defiendo. Y hacen este pacto bilateral. Aquella persona que encabeza la coalición nueva, ahora llamada Reino del Norte y del Sur, se llama David. David encabeza, por ser un gran peleador, un gran luchador, guerrero, él encabeza la protección del pueblo y encabeza, lógicamente, las batallas contra los demás pueblos enemigos. Pero cuando David muere, ahora queda su hijo Salomón. Quiero que entendamos esto claro. Cuando muere David, queda el hijo Salomón. Y una vez que cae Salomón, como pasa con cualquier tiranía cuando cae, la gente empieza a hablar y a quejarse de lo malo que fue. Ahí tienen el caso de Fujimori,
que cuando cayó recién todo salió a la luz, o el caso de los gobiernos militares, etc. Aquí, una vez que muere Salomón, el norte y el sur vuelven a separarse. Y el norte viene y le dice, mira, le dice al hijo de Salomón, tu padre nos levantó los impuestos y nos hizo esclavos. Ahora, si tú quieres que nosotros continuemos con esta alianza, cambia esas cosas. Eso es lo que le dicen ellos. Evidentemente a esto Roboam le contesta de una manera negativa. No voy a cambiar nada, voy a empeorar las cosas, dice Roboam, de una manera muy necia. Sin embargo, el pueblo se está quejando de lo que ustedes leen en la Biblia. Tu padre agravó nuestro yugo y nos hizo servidumbre. Si el reinado hubiera estado encabezado por un rey sabio, el rey sabio da paz y da pan a su pueblo. Cuando un rey sabio muere, el pueblo llora. No hace esto. Cada uno saque sus propias conclusiones. Pero lo que la Biblia te está diciendo es que la gente, una vez que muere Salomón, va a quejarse y dice, tu padre nos hizo leña. Tu padre tuvo un mal gobierno con nosotros. ¿Quieres que sigamos contigo? Cambia lo que hizo tu papá. Eso es lo que le está diciendo la Biblia. Entonces, la conclusión, no la que llego yo, a la que llegan estas personas cuando van a quejarse con el hijo de Salomón es, tu papá hizo malas cosas, viejo. Nos levantó los impuestos, nos esclavizó. ¿Por qué? Por una meteórica carrera en construcción. Por una megalómana fiebre de creerse el más grande y de construir muchas cosas y muchas y muchas. Entonces, quienes pagan los platos rotos siempre son los más pobres, generalmente en una sociedad, no los más ricos. Y esto es de lo que la gente se queja. Le piden que cambie el pesado yugo. Recuerden que él hace una leva, se lleva 30.000 personas de Israel y se lleva varios miles también de los extranjeros. Hay otro texto por ahí que yo no lo puse, donde dicen que se lleva 150.000 personas para trabajar también en trabajos pesados de construcción. Esta es la imagen del rey Roboam, hijo de Salomón, y de los jóvenes que según la Biblia le aconsejan y le dicen, mira, contéstale a ese pueblo que te ha pedido que seas más benevolente, diles que no, que vamos a hacer las cosas peor. Y evidentemente Roboam dice, no voy a cambiar nada, voy a empeorar. Si mi papá los castigó con látigo, yo los castigaré con escorpiones. ¿Se acuerdan, no? Entonces ese es el momento en que Israel dice, nos vamos, ahora sí se rompió todo nuevamente. Y se separan. Así es que como conclusiones tenemos lo siguiente, antes de pasar a la pregunta que hizo el hermano. Primero, son mis conclusiones. Ustedes pueden tener conclusiones absolutamente diversas a partir de lo que ustedes han leído y entendido. Salomón no fue el rey sabio que nos enseñaron en la catequesis, escuela dominical o escuela sabática. Segundo, las evidencias intratextuales indican que fue el megalómano líder de un estado que en su desenfrenada carrera por la notoriedad a través de monumentos y edificaciones explotó a sus súbditos con impuestos y trabajos forzados. Y tercero, siglos después fue necesario legitimar la existencia del templo por parte de los sacerdotes y revistieron a Salomón con aires de sabiduría. Hasta este punto llegan las diapositivas. Quisiera decir un par de cosas más y con eso termino. ¿Cómo habrá sido de negativa la imagen de Salomón después de su muerte? Que aproximadamente en el siglo II antes de nuestra era, o antes de Cristo, como prefieren llamarle, se escribe un libro llamado El Testamento de Salomón. Y en ese libro se dice que Salomón hace un pacto con el diablo y que el diablo le daba una sortija. Y esa sortija le iba a dar poderes o le daba poderes sobre los demonios. Es una historia tardía, evidentemente, pero no encontraron a un mejor
villano y protagonista para hacer un pacto con el diablo que a Salomón. ¿Y saben por qué? Porque la gente siempre se quedó clavada con la idea clavada en la mente de que el tirano más grande que tuvo Israel fue Salomón. Bien, ahora vamos a pasar a una breve ronda de preguntas. Hermano, adelante. Tiene sentido porque eso también podría justificar el hecho de que después argumentaron que Salomón fue poseído, que le robó el anillo, dice uno de los demonios, y fue poseído y fue encarcelado. En el desierto fue arrojado Salomón, ¿no? Y fue el que reinaba con la apariencia de Salomón era uno de los demonios. Y ahí justifican por eso, era lujurioso, por eso... Así es, así es. Es una forma de explicar lo malo que era, ¿no? Es una forma de explicar. Pero de que el hombre... Bueno, las fallas que acabamos de leer las hemos leído en la Biblia, ¿no? Sí. Sí, una lectura que también podría hacerse del caso es de que muchas veces en la historia puede haber personajes que pueden empezar las cosas con buenas intenciones y tener muchas capacidades y tener muchas habilidades, pero en el transcurso de su desenvolvimiento ya en el poder se corrompe. Así es, claro. Entonces yo podía pensar que Salomón empezó bien, pero en un momento de su poder, por las concubinas y la megalomanía, le ganó, y a partir de ahí hizo un debate. Podría ser perfectamente posible esa lectura. La cuestión ahora es, después de todo lo leído, si realmente la imagen de sabiduría es más fuerte. No. ¿No ves que es un debate? Sí, o sea, en realidad, si tú analizas todos los elementos de juicio que hay en la historia de Salomón, como sabiduría tiene dos cosas: la del bebé partido en dos y la de la reina de Saba que viene a verlo por sabio, punto. Pero todos los eventos que no son contados, sino que el pueblo se queja, justamente te dicen lo contrario. La idolatría, el sacrificio de niños y... Justamente también los textos bíblicos dicen que cuando una persona tiene mucho conocimiento puede volverse soberbio si es que eso no lo lleva dentro de la voluntad de Dios. Capaz el hombre sí era muy inteligente, pero si no lo encuadraba bajo una visión de humildad y de servicio, obviamente que todo este tipo de efectos y más se van a manifestar en un rey con tanto poder. Claro, además se supone que cuando Saba conoce a Salomón, lo llena de infinidad de preguntas que las resuelve adecuadamente según su gusto. Por eso que ella lo reconoce como sabio. Lástima que no se han recogido esas argumentos. Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, vamos a ver si alguien que todavía no ha hecho, un segundito, alguien que todavía no ha realizado alguna pregunta y quiere hacerla o algún comentario. ¿Salomón le escribió alguna Biblia? Sí. No. Que hayan llegado a nosotros, no. Eclesiastés, Cantares, eso no los escribe. Proverbios. Es muy difícil que lo haya escrito también Proverbios. Pero él se lo adjudican, sí, sin duda. Son adjudicados a él, pero son libros muy tardíos. Josefo dice que escribió varios. ¿Perdón? Josefo dice que escribió varios. Josefo habla por la tradición, lógicamente. Claro, la verdad, pero no han llegado. La sabiduría de Salomón, en cierta forma, se puede, o sea, la sabiduría para preservar un pueblo en esos tiempos en que había tanta convulsión por las guerras, era diferente, ¿no? Porque ahora también hay guerras. Se parece un poco a la sabiduría, yo, bueno, pienso que es en cierta forma sabiduría que tuvo José. José estuvo como también el segundo de Faraón, un hombre poderoso que hizo diezmar al pueblo de Egipto, y cuando se acabó el diezmo compró a la gente, o sea, los esclavizó. Pero eso tuvo una finalidad, dice, para preservar vida. Vista desde un punto de lo que, como dice la Biblia, ¿no? Porque ahí dice para preservación de vida. Esto, yo fui conducido allá, me pasó lo que me pasó, y aún la sabiduría que Dios le dio, ahí dice la Biblia que Dios le dio esa sabiduría. Yo creo que el caso de José y de Salomón están extremadamente lejos. En la antigüedad, cuando tú no tenías dinero para pagar, se te había acabado todo tu dinero que tenías, podías pagar en animales. Si se te acababan tus animales, podías pagar con tus hijos.
finalmente, si no tenías con qué pagar, tú mismo te vendías. La ley ¿Perdón? decía eso. Sí, te vendías. La ley también decía eso. ¿Perdón? O sea, la ley también decía eso, ¿no? Claro. Que se podía dar un hijo en caso de que la Así persona es. no podía. Entonces, eso es lo que pasa en el caso de José, que estoy de acuerdo contigo, demuestra muchísima sabiduría en su periodo de vida que cuenta el Génesis. Pero aquí no vemos eso. Aquí vemos que se esclaviza a la gente y la gente se queja. O sea, no es que nosotros estemos interpretando mal. La gente viene y se queja. Tu papá nos está haciendo añicos. Por favor, cambia esto. Y entonces esto no es lo que pasa con José. José, de hecho, incluso los tiene como siervos, ¿no? Bueno, si no tienes con qué pagar, tienes que quedarte tú como siervo y trabajarás en algo, pero estás vivo y vas a tener comida. Ese es un acto de bondad, el de José. El de este caballero no. El de este caballero más bien parece ser un acto bastante más tirano. Insisto, uno de los primeros milagros que hace Jesús en el Evangelio de Marcos es el exorcismo de un joven. Y cuando lo exorciza, vienen los fariseos y le dicen: ¿tú por quién echas a estos demonios? Y Jesús le contesta: aquí hay alguien más grande aún que Salomón. Y entonces el que no tiene idea de por qué Jesús habla de Salomón en ese contexto, y es que en aquella época se lee el libro que les digo llamado el Testamento de Salomón, donde Salomón tiene gobierno sobre los demonios. Entonces Jesús apela a esa lectura que no es canónica, pero que estaba seguramente en boga entre los fariseos y toda la gente, y entonces Jesús le dice: mira, si tú has leído que Salomón controla los demonios, ¿no? Bueno, yo soy más que él, pues. Eso es lo que le dice Jesús. Aquí hay alguien mejor que Salomón. Pero eso se lo dice ¿por qué? Porque está la historia de que Salomón era tan malvado que había hecho pacto con el diablo y que por eso podía controlar a los demonios. Y esa historia no viene de gratis, viene por todo lo que hizo Lacan. Es decir, y lo que dijo el hermano, dicen que es tan malo, mujeriego, tirano, que ama a los ídolos y todo eso, entonces tiene que estar pues con el diablo. Esa fue la conclusión de la gente. Y por eso es que cuando empiezas a atar los cabos, entiendes que Salomón, ni siquiera para el pueblo judío, fue un hombre sabio. Sí, adelante. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, hermano, adelante. Sí, yo creo que también Salomón se arrepintió. Eclesiastés donde menciona que todo lo que ha hecho no vale nada. Eclesiastés no lo escribió él, mi querido hermano. El libro de Eclesiastés no fue escrito por Salomón. No sabemos quién lo escribió. No, es que es cierto, el libro de Eclesiastés es un libro tardío que está impregnado de filosofía griega y que dentro de sus páginas hay vocablos y palabras en arameo y también en griego. Y eso indica fundamentalmente que ya el helenismo llegó como filosofía al área de Israel. Y esto solamente sucede en el siglo III y II a.C. Es decir, el libro de Eclesiastés es más o menos de esa época. Pero tiene que ver mucho con la actitud que hizo Salomón. Sí, posiblemente, claro que sí. O sea, no sé si es algo, pero el asunto está en que hay, y lo dice claramente, ¿no? El principio de la sabiduría. Si Salomón se arrepintió o no, eso no lo sabemos. Tampoco es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es, evidentemente, esto no es una prédica que uno dice: ve y aplícalo en tu casa. No, es que vamos a aplicar esto terrible. El objetivo de esto es intentar darnos cuenta que mucho de lo que nosotros creemos saber de la Biblia lo sabemos por Chespirito o lo sabemos por Hollywood, como hablamos al principio de la clase, ¿verdad? Claro, los que llegaron un poquito tarde no saben de lo que estamos hablando, pero pasamos algunas imágenes de Salomón en películas y una de ellas era Chespirito. Entonces, el único llamado que yo hago con toda humildad es que antes de asumir de gratis una posición hay que analizarla bien, hay que leerlo. Sí, alguien.
Yo había entendido, More, la vez pasada en una de sus clases que en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, no existía la palabra demonio o diablo. Así es. Entonces, ¿cómo tratan el pacto con el diablo? Ese es en el siglo II antes de Cristo, ese después. Muchísimo después. Cuando ya sí había demonios. Así es, exacto. En el posexilio. Te hicieron una pregunta sobre la estrella. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Yo, José. José. José nos preguntó sobre esta estrella, ¿verdad? ¿La ven? ¿Se ve todos? ¿Sí? ¿Se ve? Esta estrella en realidad no es una estrella. Ya quemó el profesor Dirán. No, esta estrella tiene un nombre y su nombre es Magén. Y Magén significa escudo. Escudo. Ahora, quisiera que nos saquemos de la mente la palabra estrella, porque a esta figura de 6 puntas, en Israel nunca se le llamó estrella, se le llamó escudo. Nosotros le llamamos a esta figura estrella. Nosotros, tú y yo, en el año 2000. Pero en Israel a esta figura nunca se le llamó estrella. A esto se le llamaba escudo. Nosotros, por el colegio, por las figuras geométricas que aprendimos cuando éramos pequeños, a esto le llamamos estrella. Pero ellos no entienden que esto es una estrella. Ellos a esto le llaman Magén. Y Magén es un escudo. Nosotros tenemos, desde el punto de vista de la arqueología, que el uso más antiguo de este símbolo emblemático, que fundamentalmente se utilizó para la guerra, es usado en la época de los macabeos, es decir, en el año aproximadamente 240 a.C., 200, en términos redondos. Antes de eso, no hay evidencia alguna de que esto haya existido. Se han encontrado símbolos idénticos en Fenicia, del año 700 a.C., incluso en la India también, pero simplemente parecen ser coincidencias. No se puede vincular esta imagen ni con David ni con Salomón. No hay manera de vincularla. Es una imagen creada mucho más tarde, pero ¿por qué utilizaron esto? ¿Cómo se escribe David en letras paleográficas hebreas? Se escribe así. Es decir, un triángulo, un gancho y un triángulo. Aparentemente, estos son los triángulos que forman este símbolo. Es decir, un triángulo para arriba y otro para abajo. Y este es el símbolo que ellos utilizan porque los macabeos se consideran el nuevo ejército de David que va a liberar a Israel de los griegos. Cosa que logran hacer, ¿no? Ok, bueno, ¿alguna última observación? Profesor, me va a preguntar. En ese aspecto del escudo hay un símbolo parecido que lo hacen con un círculo. ¿Hay alguna diferencia con ese símbolo? No, ese es el pentagrama, ese es otro. De 5 puntas. Este es de 6. El que tú te refieres es de 5. Eso se llama pentagrama. Este se llama hexagrama. Sí se parecen, pero no es el mismo. Sí. Solo una pregunta. ¿Ha leído usted el Testamento de Salomón? Parcialmente, pero ¿por qué preguntas eso? No, porque según lo que usted ha relatado un poquito, me parece que no es congruente, o he escuchado mal, entendido mal, al Testamento de Salomón, porque bueno, mi persona sí lo ha leído, ¿no? Entonces, nada más yo le preguntaba si usted la ha leído. Por supuesto que lo he leído. Ya de eso todo más preguntaba. Bien. Sí, una consulta. Yo he entendido que cuando Israel forma su ejército alrededor del tabernáculo, algunos dicen que la figura genera el núcleo del hexagrama y que a partir de ahí se pueden hacer las puntas. ¿Es verdad eso? De que da una figura polígona. De la formación que se hace, ¿te refieres en el desierto? Sí.
No, es la de un cuadrado realmente. Es la de un rectángulo. Un rectángulo. Sí. Así es. Bueno, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia. Bien, damas y caballeros, hermanos, dejamos el día de hoy. Espero que las reflexiones del día de hoy hayan servido para cada uno de nosotros. Cada uno saque sus propias conclusiones. Dios les bendiga y nos vemos ya por ahí un par de meses, porque nos estamos yendo a Israel todo el mes de agosto. Shalom, shalom. Bendiciones.